Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Libros y Emprendedores, donde vamos a entrevistar el día de hoy a Alex Hormozi con su último lanzamiento del libro 100 Million Money Models. Bienvenido, Alex. Cuéntame, ¿cómo te fue en ese lanzamiento que acabas de hacer? Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Y bueno, te cuento, el lanzamiento ha sido súper emocionante. Hemos recibido una respuesta increíble de emprendedores que, como tú y tu audiencia, quieren saber cómo crear modelos de negocio que puedan escalar a lo grande. Te lanzo una pregunta. ¿Qué crees que pasa cuando un negocio no tiene una secuencia de ofertas bien pensada? Eso es la base de todo lo que explico en el libro. Y de hecho, en el libro comparto anécdotas reales sobre cómo ajustar ese modelo hace la diferencia entre un negocio que se queda pequeño y uno que cruza la barrera de los 100 millones. Así que vamos a divertirnos y a desglosarlo juntos. Pregúntame lo que quieras y te respondo con ejemplos prácticos. Ok, me gustaría que me cuentes un poco sobre esa pequeña historia que cuentas sobre necesito dinero. Dinero no es realmente el problema, sino la secuencia de ofertas. Si crees que necesitas más dinero, ¿qué pasaría si en realidad lo que necesitas es una oferta que te pague más rápido? La anécdota va así. En el libro cuento cómo en mis inicios, cuando pensaba que lo que necesitaba era más capital, en realidad lo que me faltaba era una oferta inicial que recuperara mi inversión en los primeros 30 días. Una vez que cambié esa primera oferta y la ajusté para que fuera más atractiva y de acceso rápido, el flujo de caja empezó a solucionarse solo. En otras palabras, es como cuando le dices a un emprendedor, no necesitas más dinero, necesitas un paso antes que te traiga el dinero más rápido. Y esa es la magia de un buen modelo de dinero. Así que esa pequeña historia lo que muestra es que muchas veces no es un tema de capital inicial, sino de cómo ordenas tus ofertas para que el cliente te pague en el momento. ¿Y cómo podemos hacer eso? En pocas palabras, lo que puedes hacer es diseñar una oferta inicial que sea muy fácil de aceptar para tu cliente y que te permita recuperar tu inversión rápido. Por ejemplo, en lugar de vender algo caro de entrada, ofreces un producto o servicio inicial que sea irresistible y que le dé un resultado rápido. Luego, una vez que el cliente confía en ti y ve valor, le presentas ofertas adicionales que resuelvan sus siguientes necesidades. Así vas escalando el valor que le ofreces y al mismo tiempo vas generando más ingresos de manera sostenida. Básicamente, el truco está en no intentar venderlo todo de golpe, sino en crear un camino de ofertas que guíen al cliente paso a paso. Y así es como puedes hacer que el negocio crezca sin asfixiarte financieramente. ¿Me puedes dar un ejemplo real de, no sé, un negocio relacionado a vender infoproductos? Por supuesto, te doy un ejemplo bien aterrizado. Imagina que tenés un infoproducto, digamos un curso sobre cómo lanzar un negocio digital desde casa. Aquí va el ejemplo práctico. Primero, en lugar de vender de entrada un curso completo de, no sé, $500, podrías crear una mini oferta inicial, algo así como un taller express de bajo costo, por ejemplo a $27, donde enseñas los tres primeros pasos para validar una idea de negocio en una semana. Cuando la persona compra ese taller y ve resultados rápidos, ahí le presentas el curso completo como upsell, explicándole cómo ahora puede profundizar y tener todo el mapa de su negocio. Si no compras el curso grande, le puedes ofrecer un downsell, tal vez una guía más sencilla o un grupo de apoyo más económico. Finalmente, introducís una continuidad, como una membresía mensual, donde tenés acceso a recursos y sesiones en vivo. Así convertís un solo infoproducto en una secuencia de ofertas que van aumentando el valor para el cliente y al mismo tiempo te ayudan a recuperar tu inversión inicial rápidamente. Así que ahí lo tenés, un ejemplo real, aplicable y súper simple para un negocio de infoproductos. Excelente. Cuéntame que en el libro vi que, o escuché, mejor dicho, porque todavía no tengo la copia física, pero ya escuché el audiolibro. Hay una parte que hablas sobre los tipos de apalancamiento. ¿Me puedes explicar cuáles son los tipos de apalancamiento y darme ejemplos? Por supuesto. Y qué bueno que ya le echaste un oído al audiolibro. Hablemos de esos tipos de apalancamiento, que son como esos superpoderes para hacer que tu negocio crezca sin que tengas que multiplicarte tú por 10. En el libro explico que hay varios tipos de apalancamiento, pero te voy a mencionar tres principales. Primero está el apalancamiento de capital, que es el más clásico. Es usar dinero de otros para crecer. Por ejemplo, cuando conseguís inversionistas o un préstamo que te permite acelerar la compra de inventario o de publicidad sin poner todo de tu bolsillo. El segundo es el apalancamiento de tiempo y sistemas, que es básicamente crear procesos, automatizaciones o delegar en un equipo para que las cosas se hagan sin que tú tengas que estar ahí presente las 24/7. Es como tener un equipo de robots o personas capacitadas que hacen el trabajo por ti. Y el tercero, que es muy poderoso en el mundo digital, es el apalancamiento de medios y contenido. Es decir, crear activos digitales como cursos, videos, libros o incluso una comunidad que se pueden vender una y otra vez sin que tengas que crearlos de cero cada vez.
Es como tener un ejército de clones digitales trabajando para ti. Por ejemplo, un infoproducto se apalanca con contenido. Lo creas una vez y lo puedes vender 1000 veces. Si además usas automatizaciones para venderlo y el dinero de los clientes para escalar la publicidad, tenés un triple apalancamiento. Así que esos son los tipos principales, y con esos tres ya puedes empezar a pensar en cómo aplicarlos a tu negocio de forma práctica. Y me gustaría que sigas explicando porque me interesa que las personas se hagan preguntas internas que los puedan llevar a reflexionar, que ellos mismos tengan esa claridad de poder hacerlo. Hay otro punto que comentas en el libro que es la clave del juego. ¿De qué se trata eso? Cuéntame cuál es la clave realmente para apalancarse. Digamos que la clave del juego, como menciona en el libro, es entender qué recurso te falta realmente para crecer. No siempre es dinero, a veces es tiempo, otras veces es conocimiento y otras veces es simplemente tener un sistema que haga el trabajo por ti. Así que pregúntate qué es lo que realmente te está frenando. ¿Es la falta de un sistema? ¿Es la falta de un equipo? ¿Es la falta de un producto digital que se pueda vender una y otra vez? La clave del apalancamiento es identificar cuál de esos recursos necesitas multiplicar y luego usar el tipo de apalancamiento adecuado para conseguirlo. Por ejemplo, si te falta tiempo, el apalancamiento puede ser crear procesos automáticos o delegar tareas. Si te falta capital, entonces buscar inversionistas o socios. Y si lo que necesitas es escalar sin estar presente, ahí entra el contenido digital. En resumen, la verdadera clave es hacerte la pregunta correcta. ¿Qué es lo que realmente me falta? ¿Y cómo puedo multiplicarlo sin depender solo de mi tiempo o mi dinero? Y ahí es donde encontrás tu tipo de apalancamiento ideal. Excelente, vamos con el siguiente capítulo que trata de el valor continuo y cómo podemos aplicarlo en un negocio. Genial, hablemos de ese concepto de valor continuo. En esencia, la idea es que no se trata solo de vender una sola vez, sino de crear una relación con tu cliente en la que le aportas valor de forma continua. Esto significa que, en lugar de pensar una sola transacción, pensás en cómo podés seguir ayudando a esa persona a lo largo del tiempo. Pensalo así, pregúntate qué más necesita tu cliente después de la primera compra. ¿Hay un servicio de mantenimiento, una membresía, un soporte continuo o un nivel más avanzado de tu producto que le pueda interesar? Ese es el valor continuo. Seguir entregando soluciones que hagan que tu cliente se quede contigo a largo plazo. Por ejemplo, si vendes un infoproducto, luego puedes ofrecerle acceso a una comunidad privada o a contenido premium que se actualiza mes a mes. Así siempre tenés algo más que ofrecer y el cliente sigue recibiendo valor. En otras palabras, la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo puedo convertir a un cliente de una sola vez en un cliente recurrente? Y la respuesta es ofreciéndole valor de manera continua, de modo que siempre tenga una buena razón para quedarse y crecer junto a tu negocio. Así que esa es la idea del valor continuo. Pensar en el viaje a largo plazo y en cómo seguir aportando valor una y otra vez. ¿Cuál es la lección clave de este punto? Porque quiero entender más sobre esta parte del valor continuo. ¿Qué recomiendas? ¿Qué tipo de productos son los que podríamos en este caso dar un valor continuo para que las personas lo tengan más claro y también un pequeño ejemplo práctico? La lección clave del valor continuo es esta. No te quedes en la mentalidad de una sola venta. En lugar de eso, pensá en cómo podés seguir ofreciendo valor a tu cliente de manera regular, de modo que se quede contigo y siga comprando o suscribiéndose a lo que ofreces. ¿Qué tipo de productos o servicios pueden dar valor continuo? Bueno, cualquier cosa que tenga un componente de actualización, soporte o comunidad funciona muy bien. Por ejemplo, si tenés un curso digital, podrías ofrecer una membresía mensual donde cada mes agregas nuevos módulos, sesiones en vivo o incluso una comunidad donde los miembros puedan hacer preguntas y recibir soporte continuo. Un ejemplo práctico. Imagina que vendes un infoproducto sobre marketing digital. Tu valor continuo podría ser una suscripción donde cada mes entregas estrategias nuevas, revisas campañas de los miembros o les das acceso a plantillas actualizadas. Así el cliente no solo compras una vez, sino que se queda porque sabe que en cada mes hay algo nuevo que le sigue aportando valor. En resumen, la lección es pensar en cómo puedes convertir tu producto o servicio en algo que evolucione y crezca con el cliente, ofreciéndole valor continuo y razones para seguir contigo. De esa forma, tu negocio no solo crece, sino que construís relaciones duraderas con tus clientes. Excelente, vamos con el siguiente capítulo que es sobre el poder de los precios y cuáles son los errores comunes que cometen los emprendedores al colocar precios y cómo se pueden subir los precios. Hablemos primero de los errores comunes que muchos emprendedores cometen al fijar precios. Uno de los más típicos es subestimar el valor de lo que ofrecen y por miedo a espantar clientes, poner precios demasiado bajos. Eso no solo reduce sus márgenes, sino que a veces incluso puede dar la impresión de que el producto o servicio vale menos de lo que realmente vale. Entonces, un error clásico es pensar que si pones el precio bajo, atraerás más clientes. Pero lo que suele pasar es que trabajas más por menos y te cuesta más crecer.
El truco está en entender que la gente está dispuesta a pagar por valor, no solo por precio. Ahora, un pequeño ejemplo. Imagina que tenés un servicio de consultoría. Si cobras muy barato, atraerás clientes que solo buscan precio y no valoran realmente tu trabajo. En cambio, si subís el precio y comunicas claramente el valor y la transformación que ofreces, atraerás a clientes que están dispuestos a pagar más porque confían en el valor que van a recibir. Así que el primer paso es no tener miedo de poner un precio acorde al valor. Y en cuanto a cómo subirlo, Daba, antes de subir el precio, me gustaría indagar un poquito más en este punto, pero me parece súper interesante, ya que al principio hablabas de que es necesario crear una oferta que sea relativamente un precio bajo y después subirlo a un upsell o un downsell o llevar un programa de continuidad. Pero, ¿cómo hacemos entonces para crear una oferta que realmente sea premium y que pueda ser o incluso a muy bajo costo? Y no traer precisamente ese tipo de clientes que no valoran el precio. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál es el rango de precios que uno debería colocar para traer una persona más calificada? buena pregunta, y es una distinción súper interesante. La clave aquí está en el equilibrio entre tener una oferta de entrada accesible, pero que no sea tan barata que atraiga a gente que solo busca precio. Y al mismo tiempo, que tengas en mente desde el principio que hace guiar a sus clientes hacia una oferta premium o un upsell de mayor valor. Lo que puedes hacer es empezar con una oferta que ya tenga un precio que filtre un poco a tu audiencia. Por ejemplo, en lugar de ofrecer algo completamente gratis o por muy pocos dólares, puedes poner un precio que aún sea accesible, pero que demostras que tu producto tiene valor. Digamos, en vez de un taller de $7, lo ofreces a 47 o $97. Eso sigue siendo accesible, pero ya filtra un poco más y atraes a personas que son dispuestas a invertir algo en su transformación. Luego la idea es que desde ese primer punto de entrada, tu cliente ya vea que recibió mucho más valor de lo que pagó y entonces es mucho más fácil llevarlo a una oferta premium o de continuidad. En cuanto a rangos de precios, todo depende del nicho, pero algo que suele funcionar es tener una oferta inicial que no sea ni demasiado barata ni demasiado cara, lo suficiente para atraer a gente que está dispuesta a invertir en su propio crecimiento. Y de ahí vas guiando hacia las ofertas de mayor valor. En resumen, no se trata de regamar tu trabajo, sino de poner un precio inicial que filtre un poco y que te permita luego llevar a sus clientes a una oferta más premium, asegurándote siempre de que entendés el valor de lo que estás recibiendo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar con el tema de cómo se suben los precios. Explícanos, dame un ejemplo y cómo podemos entonces aprovechar ese apalancamiento también de dinero. Claro que sí. Ahora vamos a ver cómo subir precios de forma inteligente y aprovechar ese apalancamiento financiero. La idea principal es que no vas a subir precios de la noche a la mañana sin justificación. Lo que vas a hacer es aumentar el valor percibido primero. Es decir, antes de subir el precio, vas a añadir más beneficios, más elementos de valor o simplemente vas a comunicar mejor la transformación que ofreces. De esa forma a tus clientes entendés que el precio más alto está justificado porque también están recibiendo mucho más valor. Un ejemplo práctico. Supongamos que tenés un programa de mentoría que antes costaba $500. Decidí subirlo a $1000, pero antes de hacerlo, incluís algunos extras, más sesiones personalizadas, acceso a una comunidad exclusiva o tal vez algún tipo de recurso premium que haga que el cliente sienta que realmente está recibiendo más por ese precio. Una vez que lo haces, subís el precio y lo comunicas de forma en la gente entendás que no es solo un aumento, sino que están obteniendo una versión mejorada y más valiosa del programa. Así justificas el aumento y atraes a clientes que están dispuestos a pagar más por ese valor extra. De esta manera, el apalancamiento de dinero viene de poder cobrar más, porque ya construiste una base de valor sólida, y eso te permite tener clientes más comprometidos y mayor rentabilidad. Así que la fórmula es aumentar el valor percibido primero, comunicar esa mejora y luego subís el precio con confianza. De esa manera tus clientes entenderán por qué vale la pena pagar más. ¿Y me podrías explicar cuáles son esas tres claves de justificar el precio? Porque recuerdo en el libro que una era la magnitud del problema que se resuelve, la otra tiene que ver con la exclusividad de la solución y la última sobre el retorno percibido. Cuéntame un poco más, vamos a entrar un poco más en detalle. Por supuesto, vamos a profundizar en esas tres claves para justificar el precio, y lo haremos de una forma en la que tú mismo puedas reflexionar sobre ellas. Primero pensá en la magnitud del problema que estás resolviendo. Cuanto más grande o doloroso sea el problema que ayudas a solucionar, más fácil es que la gente entienda por qué el precio es más alto. Así que pregúntate, ¿qué tan grande es el problema que resolves? Si estás resolviendo un problema que le quita mucho dolor de cabeza a tu cliente, entonces el precio más alto tiene sentido. Luego pensá en la exclusividad de tu solución.
qué tan única o difícil de encontrar es la forma en que tú resolves ese problema. Si lo que ofreces no se consigue en cualquier lado, o tener un enfoque que nadie más ofrece, eso justifica un precio más alto. Pregúntate qué hace que tu solución sea especial o distinta. Y por último, el retorno percibido. Ayuda a tu cliente a visualizar claramente el retorno que va a obtener por esa inversión. Si puedes ver que al pagar ese precio va a ahorrar tiempo, dinero o lograr un resultado mucho mayor, entonces entenderá por qué vale la pena. Así que pregúntate, ¿cómo puedo mostrarle a mi cliente el valor del retorno que va a obtener? En resumen, si el problema es grande, tu solución es única y el retorno es claro, tienes 3 argumentos sólidos para justificar un precio más alto. Así puedes subir tus precios con confianza y tus clientes lo entenderán perfectamente. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la elasticidad del precio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos posicionarlo en el mercado? Vamos con eso. La elasticidad del precio es básicamente entender qué tan sensible es la demanda de tu producto o servicio a los cambios en el precio. En otras palabras, si subís el precio, ¿cuántos clientes dejan de comprar o cuántos siguen comprando sin problema? Si tu producto tenés baja elasticidad, significa que puedes subir el precio y la mayoría de tus clientes seguirán comprando. Si es alta, entonces un pequeño aumento de precio puede hacer que muchos se vayan. Ahora, para posicionarlo en el mercado, pensá en diferenciarte y en construir esa percepción de valor que hemos hablado. Si logras que tu producto se perciba como único y realmente valioso, la elasticidad disminuye. Es decir, la gente va a estar dispuesta a pagar más sin que la demanda caiga drásticamente, porque entendás que no hay nada igual en el mercado. Así que pregúntate ni puedes hacer que tu producto o servicio se perciba como algo que no se pueden comparar fácilmente con otros, porque ahí es donde la elasticidad se vuelve menor y puedes tener más libertad para ajustar precios sin perder clientes. En resumen, la elasticidad del precio se trata de entender cuán sensibles son tus clientes a los cambios de precio y de trabajar en posicionarte de tal forma que esa sensibilidad sea menor. De esa manera, tienes más control sobre qué precio en el mercado. Excelente, vamos con el capítulo 5 que trata sobre el camino. O sea, explícame realmente cuál es el camino hacia la riqueza, porque en el libro nombras que no es suerte, no es talento nato y no es un golpe de suerte de la lotería, sino que es un camino predecible y quiero que me digas cuáles serían los pasos precisamente para llegar a la riqueza de forma estable y predecible. Por supuesto. Así que hablemos de ese camino hacia la riqueza, que como dices, no es un tema de suerte o talento mágico, sino algo mucho más predecible y estructurado. Yo tomé unas notas del libro, no sé si quizás sea por la traducción, que yo lo vi de esta forma y quiero que me aclares si el paso a paso está bien, porque el primer paso para mí es dominar una habilidad valiosa que depende principalmente de mí para poder resolver esos problemas que dices que están en el mercado. El segundo paso sería convertirte en un empresario, es decir, que una vez que dominas la habilidad, no sigues vendiendo tu tiempo, sino que buscas de construir un equipo o un tipo de persona que pueda ayudarte. El paso 3 tiendes a construir un sistema que sea escalable, como acabas de nombrar. Eso sí, estoy de acuerdo. La idea es que sea un modelo que pueda escalar. El paso 4 es escalar con apalancamiento infinito, es decir, utilizar medios de marketing, códigos de plataforma, el tema de tiempo, todo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores. El paso 5 es proteger y multiplicar la riqueza. Me gustaría que indaguemos en cada uno de estos pasos que yo toqué de esta forma y que sé que están en el libro, porque así los entendí yo escuchándolo. Entonces me gustaría que profundicemos un poquito más en cada uno de esos pasos para que las personas lo tengan más claro y un método claro de ejecutar. Por supuesto. Vamos a desglosarlo siguiendo ese orden que anotaste, porque realmente capturas muy bien la esencia del proceso. Primero, como dices, el primer paso es dominar una habilidad valiosa. Es decir, antes de pensar en escalar o en construir un negocio, necesitas tener una habilidad que resuelve un problema real. Eso te da la base. Por ejemplo, si eres un experto en marketing digital, primero dominas esa habilidad para que realmente puedas ofrecer un valor sólido. El segundo paso es convertirte en un Antes, empresario. vamos a, Y aquí vamos es a donde profundizar dejas de... en qué otros ejemplos, disculpa que te interrumpa, me gustaría profundizar en otros ejemplos de cuáles habilidades puede obtener una persona que generen alto valor. Vamos a enfocarnos en el mundo actual. ¿Qué habilidades recomendarías a las personas que nos escuchan aprender o qué recomendación darías con respecto a esto? Claro, vamos a ello, para que cada quien pueda reflexionar. Piensa en esto. En un mundo donde la tecnología y lo digital lo están cambiando todo, ¿qué habilidades crees que son más valiosas?
Por ejemplo, las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización o incluso el marketing digital avanzado son tremendamente poderosas. Y no solo eso, habilidades como la creación de contenido digital, la gestión de comunidades online o el desarrollo de software también son altamente demandadas. Así que pregúntate qué tipo de problemas están surgiendo en el mundo digital actual. Y a partir de ahí, qué habilidades te permites resolver esos problemas de manera valiosa y única. Si te enfocas en habilidades que están alineadas con las tendencias actuales, como la programación, la analítica de datos, el copywriting persuasivo o incluso la gestión de funnels digitales, estás construyendo una base de habilidades que tenés un alto valor. En definitiva, elegí habilidades que resuelvan problemas modernos y que te hagan indispensable en un entorno digital. Así estarás construyendo ese primer paso sólido hacia el camino que mencionamos. Excelente, vamos a seguir con la misma analogía en el paso 2 de convertirte en un empresario. Explícanos un poco más, dame ejemplos. Perfecto, sigamos con esa analogía. Entonces, cuando pasas del paso uno, que es dominar una habilidad, al paso 2, que es convertirte en un empresario, aquí la gran pregunta es, ¿cómo dejas de ser la persona que lo hace todo y empezás a ser la persona que construís algo más grande que tú? Pensá en ello de esta forma. Si ahora eres tú quien hace la habilidad, pregúntate qué pasaría si formaras a otras personas para que te ayudan a replicar esa habilidad. Por ejemplo, si eres un experto en marketing digital, en lugar de ser tú quien gestionas cada campaña, puedes entrenar a un pequeño equipo para que lo hagas. Así te convertís en el líder que organizás y dirigís en vez de ser la persona que haces todo el trabajo operativo. Otro ejemplo, si tu habilidad es la creación de contenido, podrías crear un pequeño equipo de creadores que sigan tu método y tus estándares. De esta forma ya no dependes solo de tu tiempo, sino que empezás a construir un sistema alrededor de esa habilidad. En esencia, la idea es que reflexiones sobre cómo pasar de ser un hacedor a ser un constructor de un negocio. Y eso implica formar un equipo, crear procesos y permitirte escalar tu impacto más allá de lo que podrías hacer solo. Así que pregúntate qué pasos puedes dar hoy para empezar a delegar y construir un equipo que te permita convertirte en ese empresario. Exacto, después viene el paso 3 que sería construir el sistema que sea escalable. Y como dices allí en el libro, todo negocio no debería depender de una sola persona, sino depender de los sistemas. ¿Cómo se hacen los sistemas? Exacto. Así que aquí la idea es pensar en los sistemas como esos cimientos que permiten que el negocio funcione sin que dependa de una sola persona, o sea, de ti. Ahora, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué tareas haces repetidamente en tu negocio que podrías documentar y convertir en un proceso claro? Pensá en cada paso que se repite una y otra vez, ya sea cómo atendes a un cliente, cómo entregas tu producto o cómo manejas tu marketing. Cada uno de esos pasos se puede convertir en un sistema documentado. Y una vez que lo tenés documentado, puedes entrenar a otros para que lo sigan. Eso es la clave de un sistema, aunque cualquiera pueda replicarlo sin depender de ti. Así que pregúntate, ¿cómo puedes convertir lo que haces en una receta paso a paso? ¿Cómo puedes de esa manera, cada tarea que antes dependía de ti, ahora se convertía en un proceso que otra persona puede seguir? Eso es lo que realmente hace que un negocio sea escalable. Porque una vez que tenés esos sistemas, puedes replicar, delegar y liberar tu tiempo para enfocarte en crecer aún más. Así que la reflexión final es esa. Convertir tus sesiones repetitivas en procesos claros, documentar sus pasos y así construir un negocio que no dependa solo de ti, sino de sistemas que otros puedan seguir. Bueno, y vamos con el paso 4 que es escalar con apalancamiento infinito. Sigue dando ejemplos. Vamos allá. El paso 4, que es escalar con apalancamiento infinito, es básicamente usar herramientas que multiplican tu impacto sin que tengas que trabajar más horas. Es decir, aprovecha cosas como el marketing digital, la automatización o el contenido escalable para llegar a muchas más personas sin que eso signifique más esfuerzo directo de tu parte. Por ejemplo, piensa en esto. Si antes tenés que dar una clase en persona a 10 personas, ahora puedes grabar esa clase y ponerla en un curso online que miles de personas pueden ver. O si antes vendías un producto uno a uno, ahora puedes crear una campaña de anuncios que llega a miles de clientes potenciales con el mismo esfuerzo inicial. ¿Qué herramientas existen hoy que te permitan multiplicar tu alcance sin multiplicar tu tiempo invertido? Puede ser automatizar tus correos, usar anuncios en redes sociales o incluso crear contenido que se pueda compartir una y otra vez. En definitiva, se trata de usar apalancamiento infinito, aprovechando las herramientas y plataformas que te permiten llegar a más personas sin tener que estar presente todo el tiempo. Y así es como realmente escalarás sin límites. Ok, y vamos con el paso 5 que es proteger y multiplicar la riqueza. ¿Cómo, cómo lo harías en función de lo que explicas en el libro? Claro que sí. Entonces, el paso 5 es proteger y multiplicar la riqueza que ya has generado. Y aquí entramos en el terreno de cómo no solo mantener lo que has ganado, sino hacerlo crecer de manera segura y estratégica. La idea es que una vez que tu negocio generas ingresos, te preguntes cómo puedes diversificar y proteger esos recursos. Por ejemplo, podrías invertir en activos que te generen ingresos pasivos, como bienes raíces o incluso en otros negocios digitales. También puedes pensar en cómo reinvertir parte de tus ganancias, en mejorar aún más tus sistemas o en crear nuevas fuentes de ingreso.
Así que la pregunta aquí es, ¿cómo puedes hacer que el dinero que ya generaste trabaje para ti? En lugar de simplemente guardarlo, lo pones a trabajar en inversiones o en estrategias que te permitan seguir creciendo de forma más segura y estable. En resumen, se trata de pensar en cómo proteger lo que has construido y cómo multiplicarlo. De esta forma, tu riqueza no solo se mantiene, sino que sigue creciendo y te da aún más libertad y estabilidad a largo plazo. Excelente. Me gustaría hacer ahora unas preguntas ya más del tipo de filosofía. Vamos a decir como que, ¿cómo puedes escribir una deuda emocional o deuda de carácter que ha tenido y que saldar a lo largo de tu carrera? ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria? Una deuda emocional o de carácter, si lo pensás, es como esa sensación de que en algún momento alguien confió en ti o tú mismo te hiciste una promesa y sentís que tenés que cumplirla para ser coherente contigo mismo y con los demás. En la práctica diaria eso puede verse como esas pequeñas decisiones donde elegís hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, o cuando decidís devolver el apoyo que alguna vez recibiste. Por ejemplo, puede ser que en tu carrera alguien te dio una oportunidad cuando no tenías experiencia y ahora tú sentís esa deuda de carácter de abrirle la puerta a otros que están empezando. En el fondo se trata de mantenerte fiel a tus valores y de saldar esas deudas siendo una persona íntegra, ayudando a otros o simplemente cumpliendo con lo que alguna vez prometiste. Esas son las cosas que al final te dan esa paz mental y esa reputación de ser alguien confiable y auténtico. Me gustaría saber qué hace Alex Hormozy cuando no está trabajando y por qué es tan importante para él ese tiempo. ¿Cómo proteges activamente esos momentos de que las tentaciones del trabajo? Claro. Bueno, cuando no estoy trabajando, algo que valoro muchísimo es el tiempo para recargar energías y estar con mi esposa o simplemente dedicarme a algo que me relaja, como hacer ejercicio, leer o incluso pensar en nuevas ideas sin la presión del día a día. Es súper importante porque esos momentos de desconexión te dan perspectiva, te ayudan a volver con más claridad y a no quemarte. Y la verdad es que proteger esos momentos es una prioridad. A veces significa poner límites claros, como tener horarios en los que simplemente no atendo temas de trabajo, o ser muy consciente de que el descanso es parte de la productividad. Así que es como ponerle una burbuja a esos momentos y recordar que al final cuida tu tiempo personal, también te haces mejor en lo que haces. Excelente. Veo que tu relación con tu esposa Leila es una parte visible de tu marca. ¿Qué has aprendido uno del otro sobre el emprendimiento que no habían aprendido solos y qué nos enseñas en los libros de negocios? Totalmente. La verdad es que trabajar junto a Leila ha sido una experiencia que nos ha enseñado muchísimo a los dos. Algo que he aprendido de ella es la importancia de la paciencia y de complementar fortalezas. A veces en los libros de negocios te hablan mucho de estrategias y tácticas, pero no tanto de lo valioso que te hace tener un compañero que te equilibre y te aporte una perspectiva diferente. Nosotros hemos aprendido a confiar uno en el otro y a dividirnos las áreas según nuestras habilidades. Y eso nos ha enseñado que no todo se trata de correr más rápido, sino de construir algo más sólido juntos. En definitiva, creo que lo que nos enseña esto es que el emprendimiento también es un viaje de relaciones, de aprender del otro y de crecer no solo como emprendedor, sino como persona. También estoy de acuerdo con eso de que el emprendimiento es más un viaje de crecimiento personal y grupal, pues con las personas, ya sea con tus clientes o con tus socios o con tu esposa, porque es algo que nos lleva a eso. Ahora tengo una nueva pregunta y esta va dirigida principalmente para personas que están comenzando. Cuando respondas, ellos van a entender mucho mejor. Y me gustaría preguntarte, para quien está empezando ahora y que se siente abrumado por todo lo que hay que hacer, ¿cuál es la única cosa que recomendarías? Para alguien que está comenzando y se sienta abrumado, la recomendación clave sería dejar de intentárselo todo a la vez. Es muy fácil caer en la trampa de creer que tenés que dominar cada herramienta, estar en todas las plataformas o tenerlo todo perfecto antes de empezar. Y eso solo genera más presión. En lugar de eso, concéntrate en una sola cosa que realmente mueva la aguja. Encontrar tu primera oferta, tu primer cliente o esa habilidad principal que mencionábamos antes. Hazlo simple. Cuando dejas de intentar abarcarlo todo y te enfocas en un solo paso a la vez, avanzas con más claridad y menos estrés. Así que mi consejo es ese. Deja de intentárselo todo al mismo tiempo, enfócate en una cosa esencial, da ese primer paso con determinación y luego construí desde ahí. A mí me gustaría darte una recomendación si estás escuchando esto y tiene que ver precisamente con eso. Deja de tener una cuenta en cada red social. Busca una sola red social con la que te sientas cómodo y la que tú sepas usar. Segundo, utiliza una sola oferta. Aprende una sola habilidad y vuélvete un experto en ella. Y tercero, búscate un cliente que esté acorde con esas habilidades que tú estás dando y que él necesita.
De esta forma podrás lograr tu primera venta muy rápido y adicionalmente poder desarrollar y ganar más experiencia en esa área. Esa es mi recomendación. Ahora bien, Alex, me gustaría que muchos emprendedores en este punto luchan por delegar y soltar el control. ¿Cómo identificas qué partes de tu negocio debes soltar primero y cómo manejas la ansiedad que eso genera? Totalmente. Delegar es uno de esos retos que muchos enfrentamos porque al principio sentís que nadie va a hacer las cosas como tú. Entonces, la pregunta clave es cómo identificar qué parte soltar primero. Yo diría que empeces por las tareas que no son tu zona de genialidad. Esas cosas que sabes que alguien más puede hacer igual de bien o incluso mejor que tú. Por ejemplo, tareas administrativas, edición de contenido o cualquier cosa que no sea tu núcleo principal. Así liberas tiempo para enfocarte en lo que realmente solo tú puedes aportar. Y en cuanto a la entidad, lo importante es recordar que delegar no es perder control, es ganar libertad y hacer que tu negocio sea más fuerte. Al principio puedes dar un poco de nervios, pero con el tiempo verás que al confiar en otros y en los sistemas que mencionamos antes, puedes crecer más y enfícate en lo que realmente importa. Excelente. Ahora vamos a entrar un poco más para cerrar ya el tema. Si toda tu vida y todo tu conocimiento se borraran, pero solo pudieras mantener una única lección de los negocios que has aprendido, ¿cuál sería y por qué? Qué pregunta tan interesante para cerrar. Si todo se borrara y solo pudiera quedarme con una única lección, creo que sería esta. El valor de enfocarse en resolver un problema real para las personas. Al final, todos los negocios exitosos se basan en entender a fondo un problema, aportar una solución valiosa y hacerlo de manera consistente. Eso es lo que realmente importa. Porque si tenés claro cómo ayudar a otros a resolver algo que les duele, siempre encontrarás una forma de crear valor y construir desde ahí. Así que eso sería la lección esencial. Enfócate en resolver problemas reales y todo lo demás se puede volver a aprender. Ok, para finalizar, para la audiencia que nos está escuchando hasta este punto, si solo pudieran recordar una cosa de toda nuestra conversación, ¿qué sería lo que le dijeras para que ponga en práctica todo esto? Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Perfecto. Pues para cerrar con broche de oro, si solo pudieran recordar una cosa de todo lo que hablamos, les diría que se enfoquen en empezar con un paso simple y accionable. No se compliquen tratando de hacerlo todo perfecto. Elijan una acción concreta que puedan hacer hoy para acercarse a su objetivo y háganla. Porque al final el progreso viene de tomar acción, aunque sea un paso pequeño. Así que esa es la esencia. Empezar con algo simple, resolver un problema real y poco a poco todo lo demás se irá construyendo. Gracias por escuchar y a por ello. Excelente. De verdad, muy agradecido de que estés hasta aquí, si lo has hecho, si has escuchado todo el capítulo. Este capítulo sé que fue un poco más difícil para mí porque todavía no tengo internalizado tanto el libro, nada más lo he escuchado una vez y ya otra vez voy a volver a escucharlo porque algo que te recomiendo y que hagas es que siempre que leas un libro, escúchalo 2 o 3 veces para que tú veas que siempre vas a ver nuevas epifanías y vas a poder tener más claridad sobre los conceptos y cómo aplicarlos y ponerlos en ejecución, que es lo importante. Entonces, si te ha gustado este episodio, déjame un me gusta como siempre. Si has llegado hasta este punto, de verdad te agradezco por haber tomado este tiempo de escucharlo. Yo sé que muchas veces lo menos que tenemos es el tiempo, pero precisamente lo estoy haciendo en formato podcast para que lo puedas escuchar mientras entrenas o mientras vas al trabajo, si estás trabajando todavía, o que te tomes un tiempito para hacerlo. Y sin más, quiero invitarte al próximo episodio. Me gustaría saber qué libros te gustaría que traiga aquí, especialmente relacionado o a crecimiento personal o a finanzas personales, que son temas que a mí me encantan y que tengo conocimiento y que sé que te puedo aportar mucho valor haciéndoles preguntas a los entrevistados. Y que, bueno, si no te has suscrito al canal, simplemente haz clic en el botón de suscribirte, activa la campanita para que cada vez que publiquemos un nuevo episodio del podcast puedas escucharlo. Y adicionalmente, bueno, también las clases que nosotros damos en Empezar Digital Pro, algunas las liberamos aquí en el canal de YouTube para aportarte valor gratuito. Pero si te interesa crear un negocio digital en los Estados Unidos sin tener que invertir en mentorías, sin tener que gastar en múltiples software y incluso si crees que tienes poco tiempo, quiero invitarte a Empezar Digital Pro, donde te ayudamos a crear ese negocio de forma digital, paso a paso y a un precio que realmente es muy asequible. Desde $49 al mes puedes empezar el día de hoy. Comenta la palabra comunidad y te envío el enlace si estás en una red social, y si estás en el canal de YouTube directamente vas a obtener el enlace en en el primer comentario y en la caja de descripciones. Sin más me despido y nos vemos en un siguiente episodio. Que estés bien. Bye. Genial.
Ha sido un placer acompañarte en este episodio y escuchar toda esa recomendación final que has dado. Creo que es un gran cierre y un gran recordatorio para todos los que nos están escuchando. Así que bueno, ya lo sabes, a enfocarse en un solo paso, a tomar acción y si te resuena, unite a la comunidad que John está construyendo, pues adelante. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.